Algo tenue la luz. Vecinos, vecinas, tengan ustedes una linda mañana. Buenos días. Vamos a platicar hoy de qué está pasando, o qué puede pasar, qué está pasando y qué puede pasar en el Ministerio de Finanzas a raíz de la aprobación de la eliminación de la ley de herencias, legados y donaciones. Y para eso, pues citamos a las autoridades del Ministerio de Finanzas para que nos vinieran a informar o a contarnos qué está pasando. Déjenme decirles que les habíamos mandado a pedir una información muy sencilla, pero se negaron a dárnosla. Por eso es que los tuvimos que citar. Si no quieren por las buenas, pues hay otras formas de eso. Queríamos analizar la información primero, pero decidieron tomarse su tiempo. El ministro Mencos nos delegó entonces a... ¿Quién nos delegó el ministro? ¿No traen hoja de delegación usted? Iba directo. Bueno, entonces la citación iba directa para el director de catastros y avalúos de bienes inmuebles, el licenciado Mazariegos Ventura. Licenciado, bienvenido. Buenos días, señor diputado, muchas gracias. Buenos días. ¿Quién lo acompaña? Me acompaña aquí el licenciado Ariel Salceño, jefe del Departamento de Innovación y Métodos, y me acompaña Pedro Puc, jefe del Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Muy bien, bienvenidos, licenciados. Cuéntenos rápidamente qué tiene que ver finanzas en este tema de las herencias. Ok, en materia de herencias, legados y donaciones, el Ministerio de Finanzas, por medio de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, es la dirección que determina el impuesto que se debe pagar en materia de herencias, legados y donaciones. ¿Cómo se determina eso? ¿Qué hacen ustedes para determinar eso? La forma en que se determina es que los abogados y notarios deben de presentar un expediente en el cual deben cumplir con ciertos requisitos, y dentro de uno de ellos está el acta de inventario, donde se consideran los bienes que son objeto de herencia. Ahí se define cuál es el valor, quién es el causante y quiénes son los presuntos herederos del proceso. Y entonces ya con eso se sigue un procedimiento en donde se determina una liquidación fiscal, le llamamos nosotros, la cual es trasladada a la Contraloría General de Cuentas, quien aprueba la misma, y una vez esta es aprobada, se notifica a la parte interesada para que se realice el pago del impuesto. En términos reales, se murió, pues en un ejemplo, se murió una persona que tenía una vivienda. Dentro de la vivienda habían muebles, pinturas, ropa, menaje. Eso va en el inventario. Un bien inmueble, el menaje y ropa. Son todos los bienes que el causante tiene. O sea, todos los bienes. O sea, háblese de bienes inmuebles y bienes muebles. A veces yo no entiendo por qué les gusta complicar las cosas y no contestar. Es un ejemplo. Alguien se murió, lo único que tenía era una casa, y en la casa habían muebles, ropa, cuadros y un reloj. ¿Está bien? ¿Podemos usar ese ejemplo, licenciado? Sí, mi estimado. Bueno, usémoslo pues. Entonces, eso se pone en un inventario. Así es. Viene un abogado, recoge ese tema y dice, pues está la propiedad ubicada en la 7ª calle, 640 de la zona 18. En la casa, pues hay 5 camas, 2 trinchantes, 20 platos, y ahí va el avalúo. Así es. Y eso es lo que va a finanzas. Sí. Por favor. Licenciado, en los procesos sucesorios intestados, y solo está sujeto a los bienes que los herederos, ya declarados herederos, denuncian a través de un inventario. En los procesos sucesorios intestados, en los procesos testamentarios, va a depender del testamento que el testador hizo constar. Hay dos diferencias. Uno se puede morir con un testamento y decir, mi anillo de bodas se lo dejo a mi hijo mayor, mi tablet se la dejo a mi hijo menor, mi casa se la dejo a los dos. Y ese es el testamento. Esa es la diferencia. Y si me muero sin testamento, es decir, intestado, alguien tiene que llegar a levantar un inventario. Así es.
Y eso va, mi anillo, mi compu y la casa va en un acta de un notario. Así, una acta inventario. Y ahí se tienen que poner de acuerdo quién se queda con el anillo y quién se queda con la laptop. En todo caso, en los intestados, ya se sabe que todos los herederos Van partes iguales. Partes iguales. Sí, pues tienen que partir el anillo a la mitad. O ellos se ponen de acuerdo. Sí. Bueno, llega la casa. Y ahí llegó el tema hay una hoja, digamos, ya sea un testamento o una declaración de un abogado, una acta notarial, llega a finanzas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué más sigue? Una vez que los procesos se salgan, todos los que llámese intestados. Use el micrófono, Lick, porfa. Que de verdad que hay mucha gente pendiente de estos temas. Cuando estamos hablando de procesos sucesorios intestados o testamentarios, que Ujú. también pueden ser notariales o judiciales, todos esos procesos terminan con un auto declaratorio de herederos. Y una vez concluido el proceso sucesorio como tal, es el momento en que se presenta al ente administrativo encargado de determinar el impuesto hereditario, para que basado en todo el expediente como tal. Llegó la nota donde hay una computadora, un anillo y una casa. ¿Qué hacen ustedes con esa nota? Ok, nosotros Esos son los bienes. Evaluamos los bienes descritos en el inventario, todo según el 431, que aún está vigente, deben ser justipreciados para efectos del pago del impuesto. Es lo que nosotros tenemos que verificar como ente administrativo, si se cumplió con esas condiciones para poder tener una base. Ustedes le van a poner el precio al anillo, a la casa y a la compra. No. ¿Quién No. se lo pone? Es un valuador. El notario debe contratar los servicios de un valuador para justipreciar esos Entonces bienes. dicen el anillo Previo. cuesta 100 quetzales, la compu cuesta 50 y la casa cuesta 10,000. Así es. Eso va ahí. Así es. ¿Y ustedes lo aceptan? Así es. Una Sí. vez que se cumplen esas condiciones de la ¿Qué evaluación, nosotros lo que nos corresponde es ya establecer la base impositiva que sobre Por esa eso, base o sea, en impositiva el aplicar acta fuimos y el anillo cuesta 100 quetzales, la computadora 50 y la casa 10,000. Sí, ¿Ustedes dicen que sí? sí, ¿Ya? ¿Y sobre eso ponen el impuesto? así es. O sea, ¿no hacen ustedes un avalúo propio? No porque eso ya se cumplió previamente. ¿Y Hoy aceptan los 10,000 quetzales de una casa que vale 500,000? Solo quiero aclarar ahí, señor Ajá. diputado. En el tema de bienes inmuebles, DICABI revisa los avalúos en materia de bienes inmuebles practicados por valuador autorizado. O sea, los valuadores autorizados son los que determinan el valor de un bien inmueble, el cual ese avalúo es ingresado a DICABI para hacer la revisión y que estos estén ajustados al manual de evaluación inmobiliaria vigente. Entonces eso es lo que hacemos, o sea, no es así lo aceptamos y así pasa, no, hay que revisarlo que esté dentro de los parámetros que define un manual de evaluación. O sea, el tema de bienes inmuebles. O sea, sí lo revisan. Sí lo O revisamos. sea, yo no puedo llegar a decir mi casa o la casa de mis papás en la zona 18 vale 10,000 quetzales. No, o sea, por eso le digo, en caso de bienes inmuebles. En caso de bienes muebles, digámosle, sí entra el avalúo directamente junto al expediente. O sea, ahí ya hay un valuador también que define cuánto vale el anillo. Por ejemplo, usted decía, ¿Dónde hay un valuador que define eso? En DICABI. tienen que ser valuadores de bienes muebles. En DICABI existen valuadores de bienes inmuebles. Por eso, ahí están en DICABI. De bienes O muebles sea, ¿quién no. revisa si este anillo vale 100 quetzales o 2,000? Digámosle, en ese caso, lo que hace el abogado y notario muchas veces es que va con un experto pollero, por ejemplo, y él determina cuánto vale ese anillo. Y él lo inventaría, lo va a ingresar en el inventario. Pero DICABI no tiene. Él puso 100, él puso 50 y él puso 10,000. ¿Lo topa DICABI? En el caso de bienes muebles, el anillo, por ejemplo, sí, porque nosotros no somos tema de bienes muebles, nosotros miramos bienes inmuebles. Por eso, Entonces, no le va a cualquier precio, va a 100, no revisan. sí lo revisamos, Bueno, pero no, sí, o sea, ¿no? no revisamos la determinación del valor ese. Pero O sea, no cuestionan el valor del anillo. Exactamente. Ya me van a empezar a contestar que sí, yo sé que sí lo cuestionan y que rechazan expedientes por eso. O sea, si lo sé, y te lo van a venir a explicar, pues. En materia de bienes inmuebles, por eso le explicaba que en materia de bienes inmuebles nosotros sí lo revisamos, porque esa es la competencia que tenemos. Tú lo que me estás diciendo es que en el anillo y en la compu no revisan nada. En materia de valor,
Estamos hablando de 3 bienes, una computadora, un anillo y una casa. El valor del anillo y de la computadora no lo aceptan tal cual lo mandaron. Sí. ¿Sí? Sí, Sí. porque previamente ha sido justificado por un experto. Está bien. O sea, no tenemos la competencia para revisar y cuestionar. Está bien. Esa es la razón por la Bueno, cual- ya me van a empezar a contar que sí ponen previos por eso, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿se meten o no se meten? Es que... Ajá, Es explíqueme. que cuando no se cumple la condición y no ha sido objeto de avalúo, sí se cuestiona. O sea, si se cumplió O la sea, yo fui un condición- joyero y mira, le digo, ¿el joyero cuánto cuesta este anillo? Ay, otro, y 100 quetzales, fírmamelo aquí. Joyero, séptima calle, 14-21, zona 6. El Maratío. En materia de el ejemplo típico de una joya, generalmente el informe. Acérquese el micrófono, que es interesante la... El valor lo establece un experto joyero. Por eso, Una ya fui a una venta de joyas en la zona 6, allá a la par de Y eso los sí. baratíos. ese tema ya no nosotros lo podemos cuestionar porque lo emitió o lo certificó un experto. Bueno, un joyero. Así Yo es. fui a un joyero ahí enfrente de la parroquia. Así Ahí hay es. un joyero y él me dijo, mire, este es su anillo, 100 quetzales. Así es. Bueno, Lo dijo un joyero. Por eso es que no se cuestiona. no, bueno, vas a ver que a mí me van a empezar a mandar cosas donde sí los cuestionan y sí les ponen previos. No entiendo por qué a veces esconden ustedes lo que complican. O sea, tal vez ahí solo para aclarar, Ajá. señor diputado, nosotros no estamos escondiendo nada, simplemente estamos diciendo que nosotros no entramos a conocer el tema del valor. Pero, por ejemplo, si viene mal redactado ese informe, sí entramos a conocer y podemos colocar un Y sí, previo. O sea, y sí. eso sí podemos Pero sí hacer. también puedes poner un previo diciendo que no te cae bien el joyero que yo escogí. No necesariamente porque yo no lo conozco. O sea, Pero yo, sí puedes estar en contra del joyero que yo escogí. pero ¿cómo yo lo voy a conocer? No lo O sea, sé. si yo no lo No sé, voy pero en sí he contra visto. de él, ¿va? O sea, yo la definición del valor la hizo un experto. Sí, pero yo sí... En la cual yo no tengo competencia para poder entrar a conocer. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que sea, y pero sí he visto expedientes donde ustedes dicen no aceptamos este evaluador. Eso sí lo he visto yo. aceptamos el O sea, no aceptan el joyero que yo propuse para evaluar la joya. Pero si es un experto no debería haber ningún problema. Pero ustedes lo encuentran. Ustedes dicen, no, este joyero no, vayan a otro. O sea, nosotros no estamos para calificar ahí, digámosle, este joyero sí y este joyero no. Nosotros Pero sí simplemente... rechazan expedientes cuando un joyero no les parece. No. Cuando no llena la calidad o no está descrita la información de forma correcta de la parte ahí. que tiene el causante, digámosle ahí. O sea, no es que califiquemos este joyero, este sí, o este no. Eso sí no pasa. ¿Sí? Y cuando tengamos ejemplos, pues está bien, yo es lo que he oído, tendré por ahí algún ejemplo que lo podamos ir usando, pues, para siguientes, digamos, ustedes no califican al joyero, digamos, al que evalúa el arte, al que evalúa el menaje de casa. Verán, yo tengo un caso, por ejemplo, que lo conozco, que sí ustedes no aceptaron el valor de una colección de libros, por ejemplo. Que se digan, la colección de libros, la verdad es que vale 5,000 quetzales, ¿ve? Y ustedes les mandaron a decir que no la aceptan, que esa, según ustedes, valía 100,000. Tendríamos que ver el caso. O sea, para ver Pero si por eso efectivamente cuando lo la tenga, versión pero- es así y el documento sale así. O sea, yo quisiera ver el caso para Te lo poder voy a ir enseñando. para O poder sea, ver el tema ahí. Y aquí ya, es que a mí estas cosas me gustan porque ya resulta ahora que el mentiroso soy yo. Mira, y así no le creo. Ahí tengo yo el caso. No aceptaron el valor de unos libros, de una biblioteca. Mira. Pero bueno, como tú decís, para no entrar ahí en dimes y diretes, cuando tengamos el caso, ¿va? O sea, los casos estos los vamos analizando. Pero entonces, en teoría, ustedes dividen esto en dos. Uno, lo que no es un bien inmueble, ¿verdad? Lo que no es una casa, lo que no es un terreno, eso ustedes aceptan el valuador que propone el notario y no lo cuestionan. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que están diciendo acá. Sí, así es. Entramos a conocer el valor que el valuador Puso. digamos, lo determinó. Sí lo entramos a conocer porque nosotros allá lo revisamos y vemos que está todo bien, pasa, no hay problema. O sea, ahí no cuestionan lo que puso el señor, cuánto cuesta un anillo, cuánto cuesta una pintura, eso no lo cuestionan. Ustedes están más metidos en el valor del mueble, de la casa, del terreno.
del inmueble. Ahí sí se meten más. Entonces, ¿cuál es la forma ahí? Si yo llego y te digo, esta casa vale 10,000, ¿por qué me vas a decir que no? Tal vez ahí lo que habría que ver es, el expediente es presentado a DICABI, lo revisamos y vemos que el valuador está fijando un valor que no corresponde al bien inmueble, pues ahí sí le decimos, mire, debe ajustarse a este valor que corresponde. ¿Cuál es el valor que corresponde? Por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala tiene determinadas zonas homogéneas de valor del suelo, y esas zonas de valor del suelo deben de ser utilizadas por el experto evaluador para la fijación de un valor. Supongamos que él no utilizó esas zonas homogéneas donde ya define un valor la municipalidad, entonces ahí le tenemos que decir, mire, no estaba usando el valor fijado por la municipalidad. Y entonces ahí sí lo cuestionamos. El valor que va a poner la municipalidad pensando en cuánto le va a cobrar a usted de UCI. La municipalidad no le importa si usted puede vender la casa a ese precio, ¿verdad? La MUNI lo que quiere es sacarle el máximo de impuestos y entonces ahí se lleva bien con finanzas porque quiere ver cómo le sacan hasta el último len a usted, aunque ya esté muerto. Aquí no es de meterle la mano a la bolsa, sino que aquí lo que usan es ir a meterle la mano a la caja del muerto de una vez. El descaro es total. Pero bueno, ustedes tienen una serie de evaluaciones, digamos, de criterios de evaluación. Sí, están definidas entonces hay más o menos un precio. Así es. Digamos, más o menos, ¿qué te voy a decir yo? En Santa Fe, que tengo un caso buenísimo ahí en Santa Fe, zona 13. Una señora le da una casa, pero la MUNI le está poniendo un impuesto como de 600,000 quetzales por esa casa. Y por esa casa no dan ni 300. O sea, la esquina, el lugar es complicado. Y la MUNI la tiene, pobre señora, le puso un UCI de 600,000. Pobre. Y la hemos tratado de ayudar. Creo que ya van a resolver. Entonces ustedes tienen ahí un parámetro. En Santa Fe nadie puede darte una casa por 100,000. Entonces ahí las casas están arriba de 300. O tanto por metro cuadrado. Sí, así está definido. Y metro cuadrado de construcción y metro cuadrado de tierra. Así es. Aunque el metro cuadrado de construcción ya se esté cayendo. Hay factores de depreciación que se aplican, por eso es que hay que revisar los expedientes, porque hemos tenido casos donde hay algunos valuadores que le asignan un valor fuera de una realidad al inmueble. Entonces eso también es cuestionado, porque si está por arriba del valor que justamente le corresponde, nosotros no podemos dejarlo pasar. Ahora, en materia de depreciación de construcciones, las construcciones se van depreciando conforme va pasando el tiempo y el estado con el cual se encuentran. Y basado en eso se fija un valor. No es que agarremos cuál es el área por metro cuadrado de construcción multiplicado por el valor y ese es el que le corresponde. No, hay factores de ajuste que se aplican para la definición de un valor. Por eso es que nosotros entramos a conocer, no solo para definir un valor como el valuador lo quiere, sino que se ajuste a esos factores de depreciación para que entonces la aplicación de ese valor en la determinación de una herencia sea correcta. Ustedes sí tienen un límite. Digamos, una casa más o menos en Santa Fe está más o menos a tanto el metro de terreno y tanto el metro de construcción. Si está por abajo del límite, hay una alerta. Si está por arriba del límite, hay otra alerta. No lo van a topar. O van a pedir una segunda revisión, digamos. Sí, podremos hacer una visita nosotros para ver que lo que están consignando en el expediente esté bien, porque puede ser que... No. ¿Cuántos expedientes le rechazan ustedes a los valuadores? 10%, 20%, 50%. Actualmente tenemos como 7%. 7% de rechazo. 7% de rechazo. Es poco. Lo que pasa es que déjeme explicarle ahí que nosotros cuando asumimos la responsabilidad de esta dirección, teníamos un atraso significativo de estos expedientes que lograban darle una respuesta al solicitante hasta 8 meses después. Después de las acciones implementadas y un plan de trabajo que hicimos ahí, resulta que hoy los expedientes están siendo resueltos en menos de 15 días. Oiga, usted, notario, oiga, porque, o sea, yo no sé si usted me ha venido a contar una cantidad de mentiras, pero aquí le dicen que en 15 días le resuelven su expediente de evaluación. Sí. 15 días. Aquí, o sea, lo que usted y yo hemos hablado por años, y pues parece que aquí viven una realidad paralela, ¿verdad? Esto es una maravilla y en 15 días los expedientes van para afuera. Incluso hemos tenido del mismo gremio de abogados, se puede comprobar ese extremo. Nosotros no estamos mintiendo en cuanto a los tiempos de respuesta que estamos dando actualmente en materia de la fijación de un valor por medio de avalúos para herencia, legados y donaciones, está por debajo de 15 días. Por eso le explicaba que este proceso tardaba casi 8 meses en dar respuesta, pero actualmente, derivado del plan de trabajo que se implementó, está por debajo de los 15 días.
respectivos. Imagínese usted. Bueno, entonces el proceso, presento yo mi evaluación y ustedes me dicen, ¿estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Muchas veces, el 90 y pico por ciento están de acuerdo con lo que presenta el abogado. Sí, Y pocas veces no. muy pocas veces. Bueno, ya están de acuerdo con eso, ¿qué sigue? Ahí tasan el mueble. Sí, ahí ya con esto, ya como está la base imponible, o sea, el valor de lo que tiene cada bien, Ujú. se define el impuesto dependiendo del parentesco que tenga cada heredero. ¿Un hijo? Un hijo, hay una tabla definida en la misma ley de herencias que define cuál es el porcentaje. ¿Cuánto es? de esto. Este, 1%, 1%. Para un hijo. Para Para un un hijo. nieto. El 2% es la tasa mínima. ¿De la qué? La tasa mínima para el nieto es el 2% hasta 50,000 quetzales. Porque el artículo séptimo del 431, que hoy está vigente, lo está. ¿Y la tasa regulando. máxima? La máxima es 6 6 para un hijo. para un hijo. Para un nieto. Para un nieto, el 12. El 12% para un nieto. 12% para un nieto. Entonces una casa de 1,000,000 de quetzales va a pagar 120,000 de impuestos. De herencia. Sí. Una casa en Los Olivos, más o menos, que eso es lo que cuesta, 1,000,000 de quetzales. En una herencia paga 120,000 quetzales de impuestos. Así es. Sí. Ahorita lo voy a confirmar. Bueno, y entonces tasan el bien y le dicen, usted tiene que pagar tanto. ¿Qué pasa después? Después de esto se emite la liquidación fiscal y se envía a la Contraloría General de Cuentas para su aprobación. Ellos ven ¿Por esa qué, parte qué tiene que ver la Contraloría en todo esto? porque en la ley está definido así. Que debe pasar al ente fiscalizador, que es en este momento la Contraloría. Ellos revisan el proceso y ven que todo esté bien, entonces mandan la liquidación aprobada. Se lo regresan a finanzas. No lo regresan a... ¿Y de ahí? De ahí ya con eso se emite la orden de pago y se le notifica al solicitante. ¿Qué tiene que ver la PGN en todo esto? La PGN es la que inicia el proceso. Ahí los abogados arman su expediente Y van a PGN. y van a PGN. Y de PGN va a finanzas. Se lo Sí, sí. devuelven al notario y luego el notario nos lo lleva a nosotros. No es que PGN nos lo envíe directamente, no, el notario es el que Voy a hace- PGN me lo da, me voy a Así finanzas, es, así ustedes es. lo mandan a Contraloría, Contraloría lo regresa a finanzas me lo da a mí, Ahí voy se a notifica. pagar. A pagar, ahí está. Así es. ¿Cuánto es el promedio que se tarda? El promedio expediente. actualmente se está tardando como 4 meses, habría que incluir el tiempo de ahí de la Contraloría General de Cuentas. Con el Nosotros- tiempo de la Contraloría, ¿cuánto se tarda? Todo incluido. Puede ser 4, 5, 6 meses por ahí. Tal vez si a usted le salió un expediente en 4, 5, 6 meses, ahí me cuenta, ¿verdad? Pues ni uno. O sea, sí me gustaría aclarar, señor diputado, que el proceso que se encontró en el año 2024, cuando se asume la responsabilidad, tenía un atraso. Eso sí no se puede esconder. El tema ahí es que se tomaron acciones para mejorar los tiempos de respuesta. Y basado en eso, entonces hoy se tienen mejores tiempos. Por eso en la información que usted nos mandó a pedir, que solo aclaro que no lo estamos escondiendo, sino que No le- tardándose por el tiempo. porque usted manda a pedir información detallada, las cuales no teníamos. Entonces nosotros construimos ese nivel de Pero detalle. eso voy a preguntar después. O sea, no Entonces- tenían, los expedientes no están digitales. Nosotros tenemos un sistema de control que permite saber cuántos expedientes tenemos, pero usted manda a pedir por detalle de qué proceso Listados es. pendientes de evaluación de liquidación fiscal para el impuesto de herencia, de detallar por tipo de trámite o solicitud. ¿Y eso no se ingresa en una Sí, computadora? eso sí está, pero lo que manda a pedir después, Bueno, uno. usted manda a pedir Vamos un a ver tema dos. de Número de impuesto. solicitudes que actualmente se encuentran en proceso de liquidación fiscal para el impuesto y donaciones. Igualmente detalla por tipo de trámite o gestión que realiza. Sí, No se ingresa un ticket electrónico donde voy a hacer tal ABCD. Es un search en una computadora. sí, pero digamos el proceso, Monto de proceso- recaudación pendiente de cobrar. Explícame dónde está lo complicado de esto. es que el proceso no está digitalizado Bueno. para obtenerlo. O sea, sí tenemos controles para llevar qué expedientes O tenemos. sea, si no lo tenés digitalizado, sí entiendo que es un dolor de cabeza, claro. Ajá, entonces, pero digamos, el proceso sí tiene un sistema donde se lleva el control, que asigna un número, pero digámosle, tener el detalle para saber, por ejemplo, cuánto es el impuesto que se tiene que pagar, eso no, eso hay que construir. Es importante indicar que nosotros estamos en una sistematización de ese proceso para hacerlo más ágil. Entonces, derivado de esa implementación de trabajo, del plan de trabajo que hicimos, pues los tiempos de respuesta hoy son menores. O sea, en atención desde la posición de ICAR.
Bueno, no entiendo yo ahí todavía cuál es la complicación de la información que pedimos, si es que está de alguna manera automatizada, por lo menos en una hoja de Excel. No debiera de ser muy complicado. Pero, insisto, tengo un montón de ejemplos de años de trámites, ¿verdad? La otra pregunta, antes de que me contesten esto, entonces, según ustedes, los trámites tardan de 4 meses. ¿Cuáles son las multas que ponen o por qué se le ponen multas a los herederos del 100%? Ok, el 431 regula 3 multas para ser específicos. Lo que está regulado en el artículo 37 es por no haber iniciado un proceso entre los 6 meses. Luego, concluir el proceso sucesorio dentro de los 3 años. Y luego, una última sanción, el no pago dentro de los 10 días, una vez notificado o requerido. Son 3 sanciones distintas. Sí. ¿Cuánto cuesta cada sanción? La primera es no empecé mi proceso 6 meses después del fallecimiento. Es correcto, sí. ¿Eso cuánto lleva de multa? Es el 100% del impuesto determinado. Del impuesto que va a determinar a futuro. Sí. Es decir, esta gente o esta ley, por eso está bueno que se vaya, si se murió mi papá y 6 meses después yo no he hecho el trámite, multa. Es correcto. Del 100% de lo que me van a calcular ustedes de impuestos. Así es. Pues aquí no hay tiempo de llorar a tu muerto. Aquí, como dice el dicho, cayendo el muerto, soltando el llanto. No hay muerto. De una vez se murió y ni bien se ha muerto, no lo han ni terminado. No has llegado ni al cabo de año, ni a la novena has terminado, no tenés que andar buscando un abogado para que inicie el trámite. Así es. Sí. Nadie sale sin multas de esto. Yo creo que sí hay un buen ¿Cuántos? porcentaje. ¿Qué porcentaje? No puedo precisar. ¿2%? ¿5%? Pues Yo casi te diría que el 100% paga multa de esos 6 meses. Inician los procesos dentro de los 6 meses. O sea, imagínate tú el proceso que dicen aquí que se tarda, que dicen que se tarda, que son 4 meses. Nadie al día después de muerto el papá anda iniciando los trámites. Todos lo estamos llorando a nuestros seres queridos. Y cuesta, toma 2, 3, 4 meses empezar a pensar en el tema de los papeles. ¿Verdad? Y ya cuando llego ahí más 4 meses ya me gané mi 100% de multa. ¿Qué otra multa hay? Esa se la llevan todos. ¿Qué otra? El 76 que me define, o que la ley define que debo concluir el proceso sucesorio dentro de los 3 años. Concluir el proceso es sinónimo a el proceso como tal y el pago de los impuestos que corresponde. Sin embargo, el primero es el proceso en 3 años. Sí. Yo Sin embargo, ¿y cuánto me quiero ponen de aclarar, multa por 3 años? También es el 100% del impuesto. Otra más, otro 100% adicional. Así es. Sin embargo, cabe aclarar que hay Primer 100%. hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde estableció de que solo debiéramos de aplicar una sanción. ¿Y por aplican eso- 1, 2 o 3? Es decir, que nosotros debemos, si se incurrió en el No, 37, ya me tardé 6 meses, 100%. Así es. Y de ahí, Sí, si no sí. termino el proceso sucesorio en 3 años, incluido el pago, Sí. así es, Así es. otro 100%. Sí. 100% que Sin tiene embargo, que ver desde que aplicamos metí una sanción nada más. una de las 3, de las 2. Estas primeras 2, una de las 2. No. Pero el segunda sanción es 100% si ingresaba el proyecto a la PGN, Así es. hasta que pago, ¿verdad? Así es. Se tarda 3 años o más. Si se pasa de 3 años desde que llegué a PGN hasta que pagué, otro 100%. Así es. O sea, mi herencia de una casa de 1 millón paga 120 de impuesto, más 120 de multa de los 100 meses, más 120 de que no lo terminé en 3 años. Así es. 360,000 pesos. Como vuelvo a aclarar, solo aplicamos una sanción. Solo explican 120,000 de Así es. sanción. Así es. Los otros se hacen los locos. Pues no es que nos hagamos los locos, hay una orden Hay de una la Corte de normativa. Constitucionalidad que no es que nos permita. O sea que hacerlo, la ahí no es Constitución ya de alguna manera fue declarando parcialmente inconstitucional esta ley. Así es. O sea, la multa. Claro, Ricardo, está en la ahí, ley. O sea, es una orden que se da de parte de la Corte Constitucional y nosotros tenemos que acatarla. No, está bien. Qué Nosotros- bueno que la o sea, Corte piense en nosotros los lo que vecinos. hacemos es
hacer cumplir lo que es la ley, pues es nuestra responsabilidad Sí, ahí. O sea, si yo llego por ahí, eso, debo de ver qué es lo que dice la ley, con todo respeto, eso señor está, diputado, no, sí. y es lo que debo de hacer valer. O sea, yo no puedo venir y decir, esto no lo voy No, a es que cobrar y miren, esto sí lo voy a Es cobrar. que aquí lo que estamos viendo es que la ley sí estaba mal. ¿Verdad? Es que mal, mal, mal. Es más, ya la CC la declaró con problemas parciales. Imagínate que esta ley la cumplieran a cabalidad. Te tendrían que poner 3 multas, ¿verdad? O 4. 3. No, porque todavía está la del pago. La del pago, que sería la tercera. Ah, esa era la tercera. Ajá. O sea, sí, 3 multas. 3 multas. No fui a los 6 meses, no terminé el trámite en 3 años y no pagué en cierto periodo de tiempo. Y todas son de 100% de multa. Así es. 3. O sea, esta ley está destinada para quitarte tu propiedad, pues. Para que le regresara al gobierno. Sobada la ley de una vez. Pero bueno. Ahora cuéntenme un poco de cómo está el tema ahí adentro. Expedientes. ¿Cuál es la diferencia entre un expediente extrajudicial y un expediente judicial? Bueno, Porque me los dividen acá. ok, la diferencia, obvio, es un proceso extrajudicial, es un expediente, un proceso tramitado ante un notario. Ujú, De ahí es donde se denomina proceso extrajudicial. ujú. Y lo judicial es un proceso sucesorio promovido ante un orden jurisdiccional, ¿Que que quién pudo lo haber promueve? sido por voluntad de las partes, de los herederos en este caso, o sencillamente hay conflicto de intereses y que obligó al proceso como tal seguirse por la vía judicial. Van a un juzgado. Ah, O sea, perdón, ese es perdón. el juicio. Extrajudiciales con un abogado, notario. Sí, así es. sin llegar a un juez. Así es. Así es. Y judiciales cuando no se pusieron de acuerdo, hay algún problema y voy a un juez. Así es. Esa es la diferencia. Por eso es que hay tantos extrajudiciales. Así es. ¿Sí? Digamos que debiera de ser, de alguna manera, lo normal. Sí, en todo caso. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, y vean qué interesante, y tal vez me explican esta gráfica, la gráfica 3, si tú la tenés ahí. Dice, monto de la recaudación pendiente de cobrar de las liquidaciones fiscales para estos impuestos. Entonces ahí me aparece que el impuesto que ustedes tienen pendiente de cobrarle a los vecinos es 14 millones. Así es. Las multas que le estoy cobrando a los mismos vecinos sobre los mismos 14 millones. No. ¿No? Solo hay una aclaración en la parte de abajo donde se indica de que de estos 14 millones hay unas multas aquí, porque usted manda a preguntar cuánto es la multa pendiente de pago, y de estas multas existen personas que ya pagaron el impuesto y que están pendientes de una exoneración que se pide. Vamos a ver, para yo poderle, eso lo estoy diciendo el PGN, para yo poderle pedir una exoneración al presidente, porque el presidente es el único que puede exonerar, por eso lo quitamos de la ley. Yo quería poner en la ley que todo aquel que estaba pendiente de pagos o de recargos se quitara. Y acertadamente un diputado dijo, eso no se puede. Usted puede quitar y poner impuestos como Congreso, pero no exonerar multas. Exonerar multas desde el presidente. Ajá, entonces hubiéramos planchado, dirían los muchachos en el ejército. Entonces, estos, para yo poder acceder a que el presidente me exonere, ¿tengo que haber pagado el impuesto? Sí, se le sugiere Así que es. se pague el impuesto para detener el crecimiento de esa multa. Las personas pagan el impuesto para después ir con el presidente, mire, esta es la multa que tengo, y entonces en base a eso se exonera. Pero ¿cuántos pagan? Porque el presidente no te puede exonerar el impuesto. No, solo multas. Solo te puede exonerar esa multa del 100% Así por es. empezar tarde y 100% porque lleva más de 3 años. Así es, Es correcto. Eso es lo único. es lo único. Bueno, pero entonces, ¿cuál será la relación? Porque a mí lo que me parece dentro de tu análisis, justamente me parece que nadie se salva de la multa. Porque si resulta que, tal vez explícame rápido cuál es la diferencia entre multas y recargo. Bueno, Sí, explíquenos. Aquí es para que todos aprendamos un poco de esto. la multa es primero que es la omisión de un tiempo. La multa es las 3 que dijimos, 100% por empezar después de 6 meses. La multa.
Ajá, esa ya no se mueve. Los recargos e intereses es a causa de la multa, precisamente, el no pago. Y El la misma recargo ley- es lo que tú le estás poniendo a la gente por no pagar. Así es. Es, en materia tributaria, es la sanción que se le aplica a cualquier contribuyente. ¿Cómo se calcula el Por- recargo? Según la ley, es el 1% de forma mensual sobre el impuesto determinado. 1% sobre los 14 millones, digamos Sí. en este caso, Sí, no sobre los 32. así es. 1%, eso es. Sí, O sea, para que los recargos sean 21 millones es un montón de... sí. Es Sobre el estos 1% 14 sobre el millones. impuesto multiplicado por el tiempo contados en meses a la fecha en que se ejecute el Por cumplimiento eso de es la un obligación. montón. Si tú tenés por pagar, por cobrar 14 millones en impuestos y tenés recargos de 21 millones a una tasa del 1% para que alcances el 150% de los 14, esto es un montón. Así. Pero ¿Perdón? también, Aquí no va sobre 14, porque 14 solo es lo que está pendiente De de cobrar. pago. Pero aquí, este es mucho más alto porque hay contribuyentes que ya pagaron ahí y estos recargos van calculados sobre todo el impuesto que correspondía. Por eso, pero entonces no lo han pagado. Pero, o sea, ¿por qué me vas a aceptar? Yo no puedo llegarte a pagar mi impuesto y dejar de pagar el recargo. ¿O sí puedo? Si va a pedir exoneración, sí. sí. Esa es la única forma. Sí. O sea que sí tiene algo de lógica que estos 14 son las bases de estos dos. Así es. La única forma de que no es que yo me estoy arriesgando a que el presidente me exonere. Y entonces dejo de... Así es. Ahí, digamos, Pero no es requisito pagar el impuesto No. para pedir la exoneración. Cuando el No. presidente me dice yo le exonero 200,000 quetzales, entonces voy yo y pago los 100,000 que debo. Yo tenía 300, 200 de multas, de recargos y todo. El presidente me exonera 200, pum, pago yo mis 100 y ya, dame mi casa. sí, digámosle ahí, no es un requisito indispensable pagar el impuesto. Bueno, de los 58,000, 68,000 que aparece, digamos, como por cobrar para este año, 14 millones es el impuesto. Si quitas las multas son 32 millones. Y los recargos son 21 millones. Es decir, ley de impuestos y herencias recauda un montón de plata a raíz de que la gente no termina el trámite a tiempo. O sea, esto, sin entrar a detalle, como tú bien decís, enséñeme casos, esto ya te marca que todo el mundo se lleva un recargo. O sea, nadie sale limpio de su multa en la ley de herencias. Una vez una vez que no se cumplen las condiciones, la cual genera multas y por lo tanto recargos. Por eso, nadie sale limpio. Todos pagan cayendo aquí con su multa. ¿Cuánto exoneró el presidente el año pasado? No tenemos Más esa- o menos. no Es tenemos cierto, no esa- lo manejamos nosotros. ¿Cómo Eso que lo no? tiene la presidencia. Pues porque después yo de solo aquí, sé- cuando como esto lo tienes que bajar. Sí, pues lo que pasa es que por eso le decía que cuando nosotros vemos el tema nosotros sí tenemos medido el impuesto que cobramos y los recargos, ¿va? Pero digámosle, en este tema del monto de exoneración, ese era un registro que se ha construido porque no se tenía. Ese es un registro que se construyó. Sí. Pero Bueno, o sea, si las multas tienen que typearse en algún lado, pues no, o sea, no o sea, estos 68 millones tienen que llevar su forma de irlos debitando en la contabilidad, pues Nosotros- le bajo sí, nosotros actualmente sí lo hemos cuentas ya por registrado. cobrar, sí. caja y descuentos del Sí, presidente. pues. totalmente nosotros sí lo tenemos ahora construido, pero es lo que yo le estoy explicando, que lo tenemos construido porque no se tenía. Porque eso, pues, te dices correcto, pues, o sea, tenemos que saber cómo van. Claro, ¿cómo vas a hacer bajar estos 68 Así millones es. en tu contabilidad? Y cómo se movió, Ajá. si hubieron exoneraciones y de qué casos fueron. Entonces ese control se ha implementado ahora. Bueno, aquí me mandas otra gráfica, la anterior, la de la página 2. Tú tenés, digamos, número de solicitudes que actualmente se encuentran en procesos de liquidación. Hay 2,777 procesos abiertos de esto. ¿verdad? Así es. Y para mí, el paso más importante de eliminar este impuesto es que de estos, habrán 10 veces más o más
de gente que ni siquiera se atreve a llegar a iniciar el proceso, porque sabe que no tiene para pagar. Y entonces, o es ignorante ante la ley y no va, o sea, una mezcla de las dos. Y entonces, ahora que ya no va a haber este impuesto, primero Dios, 20,000, 40,000, 50,000 personas van a poder acceder a su propiedad de una manera más inmediata. Aquí hay mucha gente que le da miedo irse a enfrentar a ustedes, por lo que oyen, por lo caro de un abogado, por lo caro, por 100 razones. No es que ustedes den miedo, pero da miedo irse a enfrentar al proceso. Por eso le decía yo que nosotros solo aplicamos lo que dice la ley, Pero, ¿verdad? Porque, pero digamos que eso es algo cierto. A mí me decía la vecina de ahí del Milagro, me decía, mire, yo no sé cómo nos animamos a esto, pero aquí yo conozco 10, 15 señoras de aquí del Milagro que no se animan a empezar el proceso. Entonces tal vez ahora que es más barato y ya que la gente está a su propiedad, la puede vender a un mejor precio, la puede hipotecar, la puede dar a sus hijos, ¿verdad? O sea, tener propiedad es una cosa bien valiosa para un país. Bueno, pero en esta gráfica número 2, usted me dice que en análisis hay 165 expedientes. ¿Eso qué es? esos están, digámosle, que han ingresado y que están pendientes de asignar para determinar la liquidación que hemos hablado. Eso quiere decir, yo ya fui a la PGN, ya traje mi expediente de la PGN y se los di a ustedes. Así es. Y ustedes no me han dicho si está bueno o malo. Así es. En revisión hay 21. Esos ya están asignados. Esos ya están asignados y ya van, Ya hay ya hay una actividad, ya sea que lleve una liquidación ya para... Y en jefatura es tu persona que los va a firmar. Es el que ustedes están en su despacho para firma. Así es. ¿Por qué no los ha firmado? Tiene ahí 53. ¿Por ¿Por qué no los ha firmado? Bueno, Aquí deberían de haber 0. Pues. Por supuesto, estos montos ya variaron, obviamente, porque eso se Bueno, pero en ese día habían 53, ¿pues? Sin embargo, acuérdense de que la función de jefatura no solo es esperando a los expedientes y firmando. Bueno, si tiene un buen proceso, sí. N cantidad de actividades y por lo tanto se mantiene Esa presa es normal, No quiere- 53. Ese es el comportamiento. ¿Cuántos firma al día de estos expedientes? Estamos entre 25 y 50. Diarios. Lo que usted firma. O sea, usted antes de salir ya firmó 5, ¿eh? Sí, Antes de venir para acá. Y cuando llegue va a firmar 20. así es. Ya. En Contraloría General de Cuentas, 2,500. Así es. O sea, la Contraloría es la que, digamos, no saca estos expedientes. Solo quiero aclarar ahí algo. Por eso yo le decía al inicio... No le vas a echar la culpa al Contralor, porque después se va a enojar. No. Usted le está diciendo que el Contralor es el culpable, pues. Bueno, no estamos diciendo que... Bueno, es pero aquí culpable. está la gráfica, pues, o sea, pero la gráfica no dice quién es el culpable. Lo que estamos diciendo nosotros es que a raíz de un plan de trabajo que se implementó en la DICABI, estos expedientes se encontraban en la fase en cada una de las fases de análisis y revisión, que una vez implementamos un plan de trabajo nosotros, logramos desahogar eso y obviamente se corrieron a la siguiente fase, que es la Contraloría. Entonces, no es que, digamos, la gráfica... Y esos 2,000 de la Contraloría también habría que ponerles fecha, ¿verdad? A ver desde cuándo tiempo los tuvieron ustedes y cuándo los mandaron para allá. ¿Verdad? 2,700 expedientes que están entrampados, 2,500 en la Contraloría. Vecinos, una última pregunta. ¿Cómo es que funcionan los procesos de pedirle al presidente que, digamos, perdone una multa? Sí, una multa o un recargo, sí. Sí, ahí la persona, por medio de su abogado, va a la Secretaría de la Presidencia para pedir la exoneración. Ustedes ya no tienen nada que ver. No. ¿Aconsejan ustedes hacer eso a los...? Digamos, eso ya es una voluntad propia de cada persona. Nosotros, digamos, le entregamos el expediente al notario, que es el que debe asesorar a su cliente y darle el camino que él considere prudente para ir a pedir la exoneración o no. Eso ya es una decisión propia Que lo debería de recomendar finanzas, pero, digamos, ustedes, otra vez, en cumplimiento de la ley, ustedes terminan su función cuando le entregan al notario, págueme 300,000 quetzales. Dígale a su cliente que me dé 2 millones. Dígale a su cliente, y ahí se terminó. Digámosle, nosotros todavía tenemos que emitir ahí un documento que se llama el aviso, que es donde ya se deja quiénes son los herederos
qué porcentaje le corresponde a cada quien, y en base a eso se va al registro de la propiedad en caso de bienes inmuebles y ya hacen Claro, el pero eso ya traslado. va en el acta que ustedes ya van aprobando. Entonces, lo único que me entregas a mí esto, voy a pagar. Voy a pagar. Y un aviso final. Cuando pago, regreso a traer ese aviso Ese final. aviso, sí. Que ese es el aviso el que llevo a... al registro y le devolvemos el expediente original como notario para que usted lo custodie. Ya. Así es. O sea, ya en su función no tienen nada que estar pues, diciendo que van a pedir exoneraciones. Pero, ojo, si usted va a salir con multas de un proceso sucesorio, todavía tiene la oportunidad de irle a pedir al presidente que se las exonere. ¿Verdad? Hoy por hoy hay en las manos del presidente 53 millones de quetzales que el presidente puede exonerar. Sí, ¿Verdad? en términos sí, generales, sí. Sí, yo le quisiera mandar una nota al presidente para que exonere a todos, pero eso no tiene que ver con ustedes. Una pregunta más les quería hacer yo a ustedes. ¿Cuánta gente trabaja ahí con ustedes en DICABI? En total, somos como 140 personas. ¿Y qué funciones tiene DICABI fuera de la que estamos hablando de las herencias? Tenemos el registro fiscal e inmobiliario, la evaluación de bienes inmuebles para entidades del Estado, ¿Cuál es el primero que dijiste? registro fiscal e inmobiliario, que es donde se lleva todo el registro por mandato legal de todos los bienes inmuebles del territorio nacional, que está en la ley del IUCI. Por eso es que ustedes están metidos en el IUCI. Así es. Ujú. ¿Cuál es el valor fiscal de una propiedad? ¿Cuál es? Depende. O sea, le voy a responder así. Usted me tendría que dar un ejemplo para decirle. Por Mi ejemplo, casa vale inmueble. 1.000.000 de quetzales. Ok. ¿Cuál es su valor fiscal? El manual de evaluación inmobiliaria define que la municipalidad, por medio del consejo, debe aplicar un factor de descuento. Digamos que el factor de descuento sea el 75%, el valor que le corresponde a ese millón fiscalmente son 250,000. Pero no es el 20% del valor fiscal según la ley del IUCI. No, porque eso se define en el manual de evaluación inmobiliaria. ¿De quién? ¿De la MUNI? No. Digamos, el manual de evaluación inmobiliaria lo realiza DICABI. Y el porcentaje de descuento sí lo hace cada municipalidad. Estuve con unos valuadores hace poco y me contaban que el valor fiscal de una propiedad es el 20% del valor de un avalúo en libros. No es así, es 25%. Ah, bueno, 25%. Sí, ahí sí. O sea, el valor fiscal es 25%. Así es, el factor de descuento es el 75%. Ajá, es que eso es bien importante. El manual Pero de- para otro tema sí. que tengo yo más a futuro. El manual de evaluación inmobiliaria establece un factor de descuento que puede ser del 50 hasta el 75%. La mayor parte y ahí dice que son las corporaciones municipales las que deben aprobar ese factor de descuento. La mayor parte de municipalidades que han aprobado ese factor de descuento se han ido al descuento máximo, que es el 75%. Por ejemplo, aquí en Ciudad de Guatemala, eso es lo que se aplica. No, pero aquí en la ciudad de Guatemala, tú compras una casa en $100,000 y $100,000 te ponen de UCI. Sí, Y te clavan el UCI sobre 100,000. sí, porque ahí hay algo que no permite, porque ese es el valor que ya llegó del inmueble en la escritura. Valor en libros. Sí. Valor real, digamos. Así es. Valor de Pero mercado. cuando van a realizar un avalúo, y por ejemplo, tenemos muchos casos de inmuebles que en la escritura dice que costó 100 quetzales. Valor en libros. Entonces le hacen un avalúo y determinan que el inmueble vale 100,000 quetzales. Le aplican el 75% de descuento y el inmueble quedaría en 25,000 quetzales. Pero eso no lo hace la MUNI Guate. Una vez metiste tu escritura por $100,000, a $100,000 te cae. Tal vez solo quiero aclarar ahí, señor diputado, algo que hay que considerar ahí es que Ajá. la ley del IUCI establece en el artículo 5 las formas para actualizar el valor, y uno de ellos es el aviso notarial. Por ejemplo, usted compra un inmueble en 1,000,000 de quetzales, hace la escritura y ese valor de 1,000,000 va en el aviso, y ese es el que se registra en la municipalidad para el cobro del IUCI. ¿Sí? Pero ese artículo número 5 también define que cuando usted va a querer bajarle a un valor fiscal, ese valor fiscal no lo va a poder modificar porque ese párrafo de ese artículo dice que no se pueden inscribir valores menores a los ya inscritos. Entonces, pues ese es el motivo por el cual el valor por el cual usted compró hoy está sujeto a un pago de IUCI, porque ese valor ya no se puede modificar después.
Ahora, si yo voy a hacer un avalúo de este tipo y el inmueble no está registrado ahí, yo puedo aplicar ese factor de descuento. Entonces, digámosle, la misma Sí, ley pero deja mire, sujeta esa parte. Solo explíqueme el caso de la Muni de Guate, a ver si pues, le encuentra alguna explicación. Usted va y compra un apartamento nuevo. Eso es bien fácil de calcularle. Yo sé, porque están los apartamentos de 80, 120, 150 metros cuadrados. Y digamos que el chiquito vale $100,000. Todos valen $100,000. Punto. Digamos que todos son iguales. Así es. Entonces te escrituran a 100,000. Probablemente si le querés poner piso bonito, lámparas bonitas, pues te va a llegar a $120,000. Y eso lo puedes esconder del UCI. Pero los 100,000 ya no. Ya hay una escritura ahí. Ya viene, entonces, como está ya el valor, digamos, en este caso el valor en libros coincide con el valor de mercado. Y el UCI te clava $100,000 sobre el UCI. Es correcto. Y te tendría que hacer el UCI a valor fiscal. Te debiera de evaluar el UCI a $25,000. Lo que pasa es que la normativa no lo permite. La ley del UCI no lo permite. ¿Por qué? Porque Explíquenme, porque digamos, la lógica nos lleva a que el valor fiscal es el 25%. Si yo voy a revaluar mi propiedad, la propiedad de mi mamá, que estaba en 15,000 quetzales, la voy a poner a 500,000, el valor fiscal va a parar siendo 75,000. Ahí sí me permite a mí meter valor fiscal en una casa, digamos, heredada o por comprar. ¿Por qué no, digamos, por qué no en el valor de la casa Porque nueva? Porque las formas de actualización en el artículo 5 define que es por medio de un aviso y ese aviso nace a través de la escritura donde usted adquiere y ahí fija ese valor. Sí, pero el aviso es del valor en libros, no el valor fiscal. Y lo que pasa es que de ahí ya no puede la municipalidad aplicarle un factor porque es el valor que reporta el documento que se hace ante el notario. Entonces la misma ley lo sujeta, digámosle así, el no poder aplicarle después un factor de descuento para esos casos, cuando uno adquiere la vivienda. Sí, es que ahí es donde la clase media está ahorcada con el UCI, con toda razón. O sea, todo aquel que va a morir con una hipoteca para comprar una casa con un abogado, ese es el que para pagando el valor escriturado, el valor puesto en la escritura, que ustedes ya lo consiguen como valor catastral, porque no se puede inscribir a uno menor. Así lo porque- dice la ley. No, la ley dice que es pero no quiero pelear, pero la ley también dice que es el 25% del valor real. La ley no dice eso. El valor catastral, porque tienes que pagar el IUC sobre el valor catastral y por el valor fiscal. Y el valor fiscal es el 25% del valor que compraste, ¿o no? ¿O no? Lo que sucede es el que micrófono. para materias Pues el micrófono, porque aquí la gente nos va a preguntar un montón de cosas Para para materia- otra reunión. El factor de descuento es aplicable cuando un bien es objeto de avalúo, más no la compraventa como tal. De ahí es donde usted, con razón, está indicando de alguna forma que hay necesidad de reformar parte de esa ley de tal forma de que en las compraventas pues se aplique un valor de descuento y se establezca su valor fiscal y no precisamente el valor Porque comercial. el UCI, al hablar de 9%, era 9% del valor fiscal. Así es. Era pero casi hoy por una hoy no hay cuarta parte del UCI. O sea, 9 por millar y entonces el 25% de eso. Así es. Hoy por hoy no hay una normativa que regule esa parte en las compraventas. Ya. Solo sácame de la última duda con esto de los temas que ustedes hacen. La ganancia de capital en un bien, ¿cómo la calculan? También la calculan en A ver, ustedes. solo lo que pasa es que cuando usted habla de ganancia de capital es un tema de ISR, Sí, que ¿verdad? pasa por el valor de mi propiedad. que cuando usted quiere revaluar, ¿verdad? O vender. Porque, o sea, ¿en qué momento nace esa ganancia de capital? Es que usted quiera vender ese inmueble que vale 1,000,000 y entonces en la MUNI, digámosle así, está registrado por 100,000. ¿Cuál es su diferencia ahí? 900,000. Pero la ley del ISR le permite revaluar para que se ajuste el valor comercial y su ganancia pueda ser de acuerdo a lo que Pero en la vale el inmueble. revaluación también tengo que pagar en ganancia de capital. Cuando hace la revaluación, no.
Cuando es porque es la revaluación para mí mismo. Para usted, así es. No estoy vendiendo, no estoy haciendo hecho generador. No hay un hecho generador. Usted hace la actualización de ese bien inmueble, hace la revaluación y su efecto podría ser cero en el tema de ganancia de capital. Pero lo tiene que inscribir en la matrícula fiscal, Ya. dice la ley de ILESIA. En el caso de fallecimiento, esto que estamos hablando de herencias, la casa de mi mamá valía 100,000, hoy vale 1,000,000, la heredó, paga 900,000 de ganancia de capital. No porque es La un herencia, tema de ¿no? herencia. La Está herencia exenta. no. La herencia ¿Y la no. venta? La venta dependerá del valor que quede, que puede ser timbres Entonces, o sí, IVA. yo le compré la casa a mi mamá en Timbres 1,000,000 o y IVA. estaba en 900. Puede ser timbres o IVA. Esos son los impuestos de transferencia de bienes inmuebles. Muy bien, vecinos, gracias por su atención. Seguimos pendientes de qué más o cómo le vamos dando seguimiento a esta ley. Pues estamos esperando que la sancione el presidente para arreglar el tema de herencias, legados y donaciones. Para los que trabajan ahí con ustedes hay muchas más cosas que hacer. Hay otras O sea, actividades. hay muchas más actividades que también están atrasadas. No. O sea, no están atrasadas. Bueno, imagínate todo esto, pues, yo tengo un montón de proyectos, no sé si es en DICABI, pero tiene que ver DICABI, todas estas valuaciones que hay que hacer de propiedades para pagar derechos de paso y estos que piden los alcaldes para poder comprar terrenos, No están atrasadas. ¿no? O sea, no están atrasadas. Nosotros tenemos 6 expedientes por atender, los cuales van 3 para comisión la próxima semana. Y todos estos montón de terrenos que el Estado le da a la gente, Pues esa no es nuestra competencia. ¿no están con ustedes? Esa ¿Cómo no se es con llama? nosotros. ¿Quién es el que lleva los datos o el inventario de los bienes inmuebles que son propiedad del Estado? Pues habría que ver qué figura es, porque... No, pues, digamos, cuando tú escribiste, digamos, todos los terrenos del Estado, que unos están puestos al Ministerio de Finanzas, otros están puestos al bienes del Ministerio. Estado podría ser. Son bienes de Estado, no tiene que ver DICABI ahí. No, no tenemos nada que ver. Ustedes tienen que ver en las valuaciones para querer, cuando yo quiero comprar un terreno. Así es. Yo, como Estado, por supuesto. Pues. Así es. Como Estado, sí. Bueno, ahí hay más cosas que hacer, así que no veamos tampoco que van a despedir a nadie porque esta ley ya no funcionó, sino que habrán más cosas que hacer ahí con ustedes o dentro del ministerio, ¿verdad? Dios me los bendiga, vecinos, que estén muy bien. Gracias.